hizo un informe, cómo fueron cambiando de posiciones las principales 10 causas de muerte a nivel mundial desde el año 2000 hasta el año 2019. Me pareció que era bastante interesante compartir este artículo, que obviamente tiene mucha estadística y muchas cifras para que no haya ningún error. Lo voy a leer, ¿no? Y comienza diciendo que, o sea, para entender y organizarnos un poquito, las causas de muerte se dan por enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles son las enfermedades infecciosas, las enfermedades parasitarias y todas aquellas enfermedades que están relacionadas con el periodo perinatal, digamos, ¿no? Enfermedad de la madre embarazada, del niño por nacer y del recién nacido, que tienen que ver ahí, también incluyen a los traumatismos que pueden aparecer en el parto, y todo lo que está relacionado con infecciones. A eso nosotros le llamamos enfermedades transmisibles. Y las enfermedades no transmisibles son las enfermedades crónicas, que era lo que hemos venido hablando durante todo este periodo, todo lo que tiene que ver con las enfermedades renales, la diabetes, la hipertensión, todas esas son enfermedades no transmisibles. Como hubo un cambio en el posicionamiento, en el ranking de causas de defunción en el mundo durante los últimos 20 años, me pareció importante compartir este artículo para ver por qué fueron cambiando esas causas de muerte, a qué se debe y qué se puede hacer al respecto desde lo que tiene que ver con lo sanitario y con lo ambiental. Entonces el artículo empieza comentando que en el año 2019 las 10 causas principales de defunción representaron el 55% de los 55,4 millones de muertes que se produjeron en todo el mundo. Las causas principales de defunción en el mundo, con arreglo al número total de vidas perdidas, se atribuyen a 3 grandes cuestiones: las enfermedades cardiovasculares, cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares; las enfermedades respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones de las vías respiratorias inferiores; y las afecciones neonatales, que engloban la asfixia y el traumatismo en el nacimiento, la septicemia e infecciones neonatales, y las complicaciones del parto prematuro. Las causas de defunción pueden agruparse en 3 categorías: enfermedades transmisibles, que son las enfermedades infecciosas y parasitarias, y las afecciones maternas, perinatales y nutricionales, y las enfermedades no transmisibles crónicas y las lesiones. Las causas principales de defunción en el mundo, a nivel mundial, 7 de las 10 causas principales de defunción en el 2019 fueron enfermedades no transmisibles. Estas 7 causas representaron el 44% de todas las defunciones, o el 80% del total de las 10 causas principales. No obstante, el conjunto de las enfermedades no transmisibles representó el 74% de las defunciones en el mundo en el 2019. La mayor causa de defunción del mundo es la cardiopatía isquémica, responsable del 16% del total de muertes en el mundo. Desde el año 2000, el mayor aumento de muertes corresponde a esta enfermedad, que ha pasado de más de 2 millones de defunciones en el año 2000 a 8,9 millones en el 2009. El accidente cerebrovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son la segunda y tercera causa de defunción, que representan aproximadamente el 11 y el 6% de total de muertes respectivamente. Acá vamos a hacer un paréntesis para explicar lo significativo, ¿no? Pasar de 2 millones de defunciones en el 2000
a 8,9 millones de defunciones en el 2019 por cardiopatía isquémica. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, hablamos en lo que está relacionado con el infarto, ¿no? Infarto agudo de miocardio. Y cómo desplazó a las infecciones respiratorias que en años anteriores ocupaban uno de los primeros lugares de causas de muerte en el mundo. Las infecciones de las vías respiratorias inferiores siguen siendo la enfermedad transmisible más mortal del mundo, situándose como la cuarta causa de defunción. O sea, tenemos primera causa cardiopatía isquémica, segunda causa accidente cerebrovascular, tercer causa enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cuarta, ahí aparecen las enfermedades transmisibles, las infecciones de las vías respiratorias. No obstante, el número de defunciones ha disminuido considerablemente. En 2019 se cobraron 2,6 millones de vidas, o sea, 460.000 menos que en el año 2000. O sea, a medida que fue pasando el tiempo, se muere cada vez menos gente de infecciones de las vías respiratorias, que es la enfermedad transmisible que más muertes da en este momento. Las afecciones neonatales ocupan el quinto lugar. Sin embargo, las defunciones por afecciones neonatales son una de las categorías en que más ha disminuido el número de muertes en cifras absolutas en los 2 últimos decenios. Esas afecciones se cobraban la vida de 2 millones de recién nacidos y niños pequeños en el 2019, es decir, 1,2 millones menos que en el año 2000. Otra cuestión bastante significativa, cómo fuimos bajando lo que podríamos englobar, lo que nosotros hablamos de la mortalidad infantil, ¿no? Cómo ha bajado la mortalidad infantil con el correr de los años. Las muertes por enfermedades no transmisibles han aumentado. El número de fallecimientos por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón ha aumentado 1,2 millones a 1,8 millones y ocupa el sexto lugar entre las causas principales de defunción. Y acá aparece otra enfermedad que no la teníamos como causa de muerte para el año 2000, que es en el año 2019 la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades de demencia se situaron como la séptima causa de defunción. Afectan de forma desproporcionada a las mujeres, el 65% de las muertes por Alzheimer y otras formas de demencia en el mundo corresponden a mujeres. Uno de los mayores descensos en el número de muertes es el de las enfermedades diarreicas, que han pasado de 2,6 millones de muertes en el año 2000 a 1,5 millones en el año 2019 en todo el mundo. Y después, bueno, otra causa que hemos hablado en programas anteriores es la diabetes, ¿no? La diabetes ha pasado a ser una de las 10 causas principales de defunción tras un importante aumento porcentual del 70% desde el año 2000. O sea que la diabetes también es responsable del mayor aumento de muertes de varones entre las 10 causas principales, con un incremento del 80% desde el año 2000. Es un incremento recontra significativo, ¿no? Otras enfermedades que figuraban entre las 10 causas principales de defunción en el año 2000 ya no se encuentran en la lista de este año 2019, como por ejemplo es el VIH-Sida, que las muertes por VIH-Sida han disminuido en un 51% durante los últimos 20 años, pasando de ser la octava causa de defunción en el mundo en el año 2000 a la 19ª en el año 2019. Después, para cerrar, las enfermedades renales han aumentado, pasando de ser la 13ª causa de defunción en el mundo a la 10ª. La mortalidad ha aumentado de 813.000 personas en el año 2000 a 1,3 millones en el año 2019. Bastante significativo también. Después divide, porque, o sea, no en todo el mundo se rige por las mismas causas, ¿no? Pero acá lo interesante es, divide en 3 grandes grupos a estas causas de defunción.
porque el Banco Mundial clasifica las economías del mundo en 4 grupos, debido a los ingresos, ¿no? Ingresos basados en el ingreso nacional bruto. Tenemos países con ingresos bajos, países con ingresos medianos bajos, países con ingresos medianos altos y países con ingresos altos. Y ahí vemos una diferencia enorme, porque entre las principales causas de defunción en los países de ingresos bajos, la primer causa son las afecciones neonatales, o sea, todos aquellos que tienen que ver con la madre embarazada y con los niños por nacer en el periodo perinatal. La segunda causa son las infecciones de vías respiratorias inferiores. Entonces, cuando hablábamos de causas transmisibles y causas de enfermedades no transmisibles, vemos que en los países de ingresos bajos tenemos 2 causas de enfermedades transmisibles, como son las afecciones neonatales, las infecciones de las vías respiratorias, y en tercer lugar aparece la cardiopatía isquémica, en cuarto lugar el accidente cerebrovascular, en el quinto lugar las enfermedades diarreicas, en el sexto el paludismo, en el séptimo las lesiones por accidente de tránsito, en el octavo la tuberculosis, en el noveno VIH-Sida y en el décimo la cirrosis hepática. A diferencia de los países con ingresos medianos altos, la primera causa y la segunda causa de defunción son la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares. La tercera causa es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La cuarta causa es el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, el famoso conocido cáncer de pulmón. Y recién ahí aparece una enfermedad transmisible, que son las infecciones de las vías respiratorias. En sexto lugar, la diabetes mellitus, que en el 2000 estaba en el lugar número 10. En el séptimo, la cardiopatía hipertensiva. En el octavo, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. En el noveno, el cáncer de estómago. En el décimo, las lesiones por accidente de tránsito. Y después pasamos al último grupo, que son el grupo de los países con ingresos altos. Y acá vamos a notar algo también que me llamó la atención, que en el primer lugar está la cardiopatía isquémica y en el segundo lugar aparece la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que no aparecía hace 20 años atrás. En tercer lugar, el accidente cerebrovascular. En el cuarto, el cáncer de pulmón. En el quinto, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es también conocida como el EPOC. En el sexto lugar, las infecciones de las vías respiratorias inferiores. En el séptimo lugar, cáncer de colon y recto. En el octavo, las nefropatías. En el noveno, la cardiopatía hipertensiva. Y en el décimo, la diabetes mellitus. Eso sería, en resumen, este artículo que sacó la Organización Mundial de la Salud, explicando cómo fueron cambiando las causas de muerte a nivel mundial y en los diferentes países con diferentes tipos de ingresos. Países pobres, países medianamente pobres y los países ricos, ¿no? Claro. Cómo afecta en cada lugar de acuerdo al estatus, sí, como quien dice. Este artículo es un relevamiento que hicieron desde el año 2000 hasta el año 2019, donde teníamos un dato que era muy alentador. ¿Por qué? Porque a medida que fueron pasando los años, la expectativa de vida fue subiendo. O sea, el ser humano cada vez vive más años, hasta que apareció la pandemia. Claro, o sea, esto es hasta el 2019, no ingresa el... Esto no ingresa la ingresa pandemia. El COVID. Claro, todo esto era un artículo que habíamos encontrado hace mucho tiempo, que estaba bueno para comentarlo, y que hablaba de estas causas de muerte. Pero a pesar de que aumentan algunas causas de muerte, bajan otras, el ser humano cada vez vive más años, la expectativa de vida venía aumentando hasta el 2019, que apareció la pandemia. Y nos tiró las estadísticas. Bueno, justamente
en el mes de mayo del 2024, la Organización de la Salud saca este artículo que es recontra interesante y el título es: la COVID-19 ha acabado con una década de avances en esperanza de vida a nivel mundial. Y hace un informe de las estadísticas mundiales de salud del 2024 y que insta a los países a redoblar sus esfuerzos hacia la consecución de los objetivos de mejorar la salud con objetivos de sustentabilidad, digamos, ¿no? Relacionados con la salud para el 2030. Siempre la Organización Mundial de la Salud siempre se plantea objetivos a largo plazo. Y recuerdo que cuando estaba estudiando medicina, que era en la década del 80, se hablaba de... El lema de la Organización Mundial de la Salud era salud para todos en el año 2000. Y bueno, y cuando llegó el año 2000 no hubo salud para todos, ¿no? Ahora se está planteando objetivos para el año 2030. Y en el medio de esos objetivos apareció la pandemia en el 2019, que tuvo la mayor repercusión en el año 2020 y 2021. Entonces, la última edición de las Estadísticas Mundiales de Salud publicadas hoy por la Organización Mundial de la Salud revela que la pandemia de COVID-19 invirtió la tendencia de aumento constante en la esperanza de vida al nacer y de la esperanza de vida sana al nacer. La pandemia acabó con casi una década de avances en la mejora de la esperanza de vida en solo 2 años. Entre el 2019 y el 2021, la esperanza de vida mundial se redujo en 1,8 años hasta los 71,4 años, un retroceso al nivel observado en el 2012. De modo similar, la esperanza de vida sana a nivel mundial se redujo en 1,5 años hasta los 61,9 años en el 2021, también un retroceso al nivel observado en el 2012. El informe de 2024 también destaca cómo los efectos se han sentido de manera desigual en todo el mundo. Las regiones de la Organización Mundial de la Salud para las Américas y el Asia Sur-Oriental fueron las más afectadas. Entre 2019 y 2021 se produjo una reducción de la esperanza de vida de aproximadamente 3 años y de la esperanza de vida sana de 2,5 años. En contraste, la región del Pacífico Occidental se vio mínimamente afectada. Durante los 2 primeros años de pandemia se produjeron pérdidas de menos de 0,1 años en la esperanza de vida y de 0,2 años en la esperanza de vida sana. Sigue habiendo grandes avances en la salud mundial. Miles de millones de personas disfrutan de una mejor salud, un mejor acceso a los servicios de salud y una mejor protección frente a las emergencias sanitarias, pero debemos recordar lo frágil que puede ser el progreso. En solo 2 años, la pandemia de COVID-19 borró una década de avances en la esperanza de vida. Por eso es tan importante el nuevo acuerdo sobre pandemias, no solo para fortalecer la seguridad sanitaria mundial, sino también para proteger las inversiones a largo plazo en salud y promover la equidad dentro de los países y entre ellos. Las enfermedades no transmisibles siguen siendo la principal causa de muerte. Para terminar, este artículo que me pareció muy interesante, cómo en poco tiempo, ¿no? Un error o una catástrofe como fue lo de la pandemia del COVID-19 que inició en China. Digo un error porque, o sea, hay muchísima información, ¿no? Ahí tenemos para cómo surge, tenemos para debatir cómo surge y todo, pero como vamos a poner que fue un error. Cómo tira para atrás
más de 10 años en avance, ¿no? de la expectativa de vida. O sea, durante 10 años veníamos avanzando, la gente venía viviendo cada vez más años y por culpa de un virus, cómo generó semejante retroceso. Con respecto a esto, lo que me gustaría resaltar, porque está encadenado a la última charla que tuvimos cuando vino la gente de vacunación, Claudia y Emilce García, cómo pudimos con la vacunación controlar la pandemia del COVID-19 y cómo podemos también controlar todas aquellas enfermedades transmisibles, ¿no? Y todo el trabajo que se hizo con respecto a lo que tiene que ver con las infecciones neonatales, todo lo que tiene que ver con la maternidad, cómo todas esas intervenciones sanitarias han disminuido la mortalidad infantil. Es importante porque ¿para qué sirven todos estos números y estas estadísticas? Justamente para eso, para que los sistemas sanitarios enfoquen esas principales causas de muerte y generen, ¿no?, programas y políticas públicas sanitarias para prevenir. Por eso hemos venido hablando durante todo este tiempo cómo han aumentado todas aquellas enfermedades no transmisibles que tienen que ver con dos condiciones o dos factores de riesgos que son realmente modificables, como son la obesidad y el sedentarismo, ¿no? Entonces, no nos vamos a cansar de insistir en que tenemos una epidemia de obesidad a la que tenemos que empezar a atacar con promoción de la salud, con todas estas herramientas, como por ejemplo es el programa o el espacio, y invitar también a las autoridades que le den la importancia que se merece, porque nos va a llevar puesto si no tomamos las medidas necesarias para prevenirlo, sobre todo lo que tiene que ver con la obesidad y el sedentarismo. Claro que sí. ¿Algo más que nos esté quedando? No, creo que no me quedó nada para comentar. Solamente ver si por ahí quedó alguna duda o alguna pregunta que el público quiera hacer. No, a mí no me... Vamos a dejarlo si quedó algo para el próximo programa, que va a ser el miércoles. El miércoles. Y si no, bueno, seguimos adelante, Nico. Exactamente. Bueno, Gusti, un gusto haberte tenido por acá por los estudios de la radio. Y bueno, te esperamos el miércoles para un poco más del espacio de salud. Bueno, muchas gracias, Nico. El gusto es mío y la verdad que siempre son muy atentos y la paso muy bien en este espacio. Lo vamos a seguir aprovechando. Claro. Esperemos que el público también.